Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuánto mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Palabra del Señor. Al inicio de la Cuaresma hablábamos, como siempre o casi siempre hablamos, de qué difícil, cómo poder vivir la Cuaresma y cuánto sacrificio vamos a tener que hacer. Y en realidad tenemos la razón. Sí, es verdad que hay que hacer mucho sacrificio, pero el sacrificio no hay que hacerlo donde a veces pensamos que hay que hacerlo. Porque cuando pensamos en la Cuaresma decimos: ay, pues entonces qué sacrificio tan grande voy a tener que hacer, no voy a poder comer carne. Y en realidad el sacrificio es por otro lado. Sí hay que hacer grande sacrificio. Porque el Evangelio de hoy, cuando nos dice que la ley y los profetas, es decir, que todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús, todo el Antiguo Testamento hasta Jesús se resume en una sola cosa: en tratar a los demás como los demás queremos que nos traten. ¿Ustedes realmente quisieran que les dieran lo que sobra? Por ejemplo, si se tratara de la lonchera y cuando llegamos al recreo y ustedes quisieran pedirle a los demás algo, ¿quisieran que les diera lo que sobra? Les aseguro que no. Quisieran más bien que les dieran lo mejor de cada una de las loncheras, el mejor lunch. Pues el Evangelio de hoy nos dice: si tú quieres que te den el mejor lunch, aprende a dar el mejor lunch. Si tú quieres recibir la mejor atención de todos, necesitas atender bien a todos. Eso es la ley resumida en pocas palabras. Haz el bien a todos sin mirar a quién. Y esto cuesta mucho. Un día puedo hacerlo, porque pues lo voy a hacer, porque mañana si lo hago, mañana me van a dar. Pero hacerlo todos los días y todos los días entregarme de lleno a hacer a todos el mejor bien, cuesta más que dejar de comer carne. Al fin y al cabo a muchos hasta ni la carne les gusta. Entonces realmente el Evangelio nos da la pista para poder hacer que nuestro camino sea bien fácil y nuestro camino de felicidad. Por ejemplo, si yo tuviera que ser el esposo, o lo mismo vale también de la esposa, pero normalmente es el esposo el que lo hace, pues dejarle a mi esposa que salga primero, no solo porque es mujer, sino además porque es mi esposa, y cederle el paso, o el que primero por la puerta pase, lo más normal. Pero hoy en día muchas de esas cosas ya ni las hacemos, porque nos hemos olvidado de que no queremos más que lo que a nosotros nos gusta. No nos importa lo que a los demás les gusta, ni nos importa cómo los demás nos traten o queremos que nos traten. Nosotros tratamos a los demás como nos dé la gana. Entonces el Evangelio de hoy es exigente, pero además el Evangelio de hoy nos da otra pauta. Ustedes deben hacer como hace el Padre Celestial, y pone una comparación. Dice: si ustedes cuando les pide un hijo pan no le dan una piedra, y ustedes que son malos papás, eso es lo que está diciendo Dios, ustedes que son malos papás, no saben hacer cosas malas para sus hijos, aun siendo malos papás, ¿cuánto bien hace Dios, que no es mal papá? Y está recordándonos todo lo bueno que es Dios, para podernos dejar en esas manos de Dios todos los días. Esto también cuesta decirle a Dios: haz conmigo lo que quieras, y escucharle todos los días lo que Él nos dice y seguirlo, porque normalmente no pensamos lo mismo de Dios. Pensamos que Dios muchas veces no nos quiere, y se lo decimos además. Y sobre todo se lo decimos cuando nos manda pruebas, cuando pues nos manda alguna enfermedad, cuando nos manda alguna dolencia, y cuando permite alguna desgracia. Nosotros la llamamos desgracia. A mí nunca se me va a olvidar cuando en mi casa la última hermana,
que tuvimos, que luego murió, no estaba muy bien. Así de que un día se me ocurrió a mí, se me salió decir, sí, pues es que está retrasada. No era del todo handicap, pero tenía un handicap, un retraso mental. Mi mamá simplemente dijo, no, es el mejor regalo que hemos recibido. Y desde entonces, en vez de llamar o decir que tenía un handicap, solíamos decir regalito de Dios. Y muchas mamás, cuando por ahí llevan a su hijo que es handicap, igual dicen, lo van presumiendo, este es el mejor regalo que he recibido de Dios. Y no les da vergüenza traerlo ni llevarlo para todas partes, porque no es un castigo. Sin embargo, algunos otros sí toman como castigo, pues que el niño no haya nacido como ellos querían. Inclusive, no solo es castigo que un niño no haya nacido, sino que les nació niña y quería niño. Cuando Dios nunca sabe dar castigos. Y nos lo dice el Evangelio de hoy. Así de que si Dios nunca sabe dar castigos y conoce mejor lo que nos hace el bien, todo, ¿me están oyendo? Yo no hago ninguna excepción. Todo lo que Dios nos da es bueno. Y cuando algo te duele, dale gracias a Dios. Y si algo verdaderamente sientes que te hace daño, dale gracias a Dios. Yo no sé si a ustedes les he contado la historia real de hace unos días. Una señora vino quejándose de que tenía cáncer. Quejándose a Dios, que era el peor castigo. Y tratando yo de convencerla de que no era ningún castigo, que aprovechara ese dolor, que lo aprovechara para crecer espiritualmente, que se lo ofreciera a Dios, que tenía muchas cosas buenas que hacer con ese dolor, menos estarse quejando. No la convencí. Horas, sí, más de una hora, hablando sobre el tema. La única manera como la convencí, después de un buen rato que ya estaba casi agotando todas mis motivaciones, se me ocurrió pensar en algo tan sencillo como decirle, ¿sabe qué? Yo creo que lo único que voy a hacer de hoy en adelante es pedirle a Dios simplemente para que el cáncer que usted tiene, Dios me lo pase a mí y usted ya se alivie por completo. Y Dios me conceda la gracia de que su cáncer se me pase a mí. Ah, no, eso no lo voy a permitir. Así me respondió. Eso no lo voy a permitir. Mi cáncer es mi cáncer. Jamás yo voy a permitir que Dios a usted le pase mi cáncer. Entonces, ¿de qué se queja? Si usted no quiere que Dios me regale a mí su cáncer y usted se alivie, entonces acepte bien su cáncer y vívalo con el gusto de quien se lo ofrece a Dios y con ello está alabando a Dios. Como que somos a veces medio contradictorios y no sabemos descubrir a Dios en las cosas normales de la vida. Y nuestra vida se convierte en una amargura por eso. Y lo que Dios viene a decirnos, Jesús viene a decirnos que todo lo que Él nos da es bueno. Y que tocar a la puerta de Él siempre es recibir algo en respuesta. Y que todo lo que busquemos, cuando a Él es al que lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y que cualquier cosa que recibamos es buena, simplemente porque viene de Dios. Así que démosle gracias que en la Cuaresma el Señor nos permite descubrir la presencia amorosa de Él en medio del dolor. Amén.